Muy bien. Vamos a hablar de la trombocitopenia inmune, que es la patología, el trastorno de las plaquetas más frecuente en la edad pediátrica. ¿Sí? Y vamos a tener como objetivo que vamos a aprender a definir la PTI, a distinguirla de otras causas de trombocitopenia. Vamos a conocer la fisiopatología de la destrucción y la producción plaquetaria. Vamos a reconocer las manifestaciones clínicas típicas y los signos de alarma. Vamos a ver qué estudios de laboratorios hay que solicitar y los criterios diagnósticos para confirmarla. Vamos a interpretar los resultados del laboratorio en el contexto clínico del paciente, vamos a ver qué opciones terapéuticas tenemos y vamos a ver cuándo hay que indicar la derivación, hospitalización y la urgencia terapéutica. ¿Sí? Esos son los objetivos de la clase. Todo eso tienen que aprender hoy. Algunas cosas ya saben. Bueno, acá a grosso modo está cómo es el mecanismo de producción y de recirculación de las plaquetas. Como ustedes saben, en la médula ósea están los megacariocitos que son los encargados de producir las plaquetas. ¿Sí? Estos se empiezan a formar con el estímulo de la trombopoyetina, que es una hormona que estimula a los megacariocitos a formar plaquetas. ¿Sí? En la médula ósea se fabrican las plaquetas, salen a la circulación y se produce una apoptosis de las plaquetas circulantes en el vaso y en el hígado, ¿sí? Y ese es el círculo, ¿tá? Entonces acá tenemos dos conceptos que se forman en la médula ósea y se destruyen en el vaso, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta porque después, cuando hablemos de las opciones terapéuticas. ¿Y cuáles son las funciones de las plaquetas? ¿Sí? Las plaquetas Las plaquetas forman, como le conocemos los papás, forman el primer paso de la formación del coágulo, ¿sí? Participan en la adhesión, activación, agregación, liberan gránulos y tienen factores procoagulantes. No vamos a entrar en todo, pero ustedes sepan que forman la primera red para formar el coágulo, en la cual si no se forma eso, no se pueden empezar a adherir lo que sigue de la cascada de la coagulación, ¿sí? Tampoco se puede sostener ese coágulo si no tenemos una buena funcionalidad y una buena cantidad de plaquetas, ¿sí? Como les dije, contrae la red de fibrina y eso hace que se mantenga ese coágulo estable también, ¿sí? Y liberan factores de crecimiento que promueven la angiogénesis y la reparación vascular. También tiene funciones a nivel endotelial y también funciones inmunológicas. ¿Está? Ya vieron que tienen muchas funciones las. ¿Y qué es la PTI? Antes se decía PTI, ahora quedó el acrónimo, las siglas, no sé cómo es eso. Eh, Antes era púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Sí? Púrpura, ¿por qué? Porque las manifestaciones generalmente, como son, me voy adelantando un poco al otro, son petequias, equimosis, hematomas, ¿sí? Por la forma de presentación. Trombocitopénica porque son plaquetas disminuidas, y idiopática porque en general no se le encontraba una causa, ¿sí? Hoy se vio que es un síndrome más que nada, ¿sí? Que hay distintos mecanismos causales que provocan la destrucción plaquetaria y además también tiene bastantes manifestaciones clínicas distintas y algunas respuestas al tratamiento diferentes. O sea, como que no todos los pacientes responden de la misma manera, ¿sí? La incidencia, pero se mantuvo el acrónimo porque todo el mundo ya lo conoce como PTI, ¿sí? Pero la denominación correcta es trombocitopenia inmune, ¿sí? Actualmente. La incidencia, ¿cuánto es? Es de 1,9 a 6,4 cada 100.000 personas por año en niños, ¿sí? 100.000 niños por año, ¿está? Todavía, a pesar de todos los avances científicos que hay en el diagnóstico, en la esclarecimiento de las causas de la PTI y demás, no hay un consenso único a nivel mundial, ¿sí? De cómo se trata. Entonces, generalmente hay guías terapéuticas y hay opiniones de expertos más que nada. Es un manejo controvertido y uno sigue unas guías, pero como que no hay un consenso a nivel mundial. ¿Está? La fisiopatología, como siempre decimos, hay un evento primario, ¿sí? Que puede ser
una infección, vacunación, ¿sí? Cualquier mecanismo que provoca una respuesta inmune, ¿sí? Esta respuesta inmune va a provocar trombocitopenia por distintos mecanismos, ¿sí? Primero, y el que es el más importante últimamente, es que se produce una destrucción plaquetaria porque se generan anticuerpos antiglucoproteínas 2B3A, ¿sí? Y por citotoxicidad de células T CD8 positivas, ¿sí? Al haber ese anticuerpo antiglucoproteínas 2B3A, no se puede empezar a unir las plaquetas y hacer todo el resto de las cascadas, ¿sí? Evento lo que va a producir es que simultáneamente los megacariocitos van a empezar a producir menos plaquetas. Eso va a llevar a niveles bajos o inadecuados de trombopoyetina y una inhibición también de la actividad plaquetaria. Entonces, como que el evento principal va a provocar que todo el primer mecanismo que yo les conté no esté funcionando bien. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Entonces, la trombocitopenia inmune puede ser primaria y secundaria, ¿sí? La que nosotros vemos acá en un paciente que llega a la consulta, asumimos que es trombocitopenia inmune primaria. Y para eso se tienen que cumplir 4 criterios. Siempre hablamos de plaquetas menos de 100.000 por milímetro cúbico, ¿sí? Ausencia de enfermedad infecciosa concomitante diagnosticada. ¿Sí? Hacemos mononucleosis infecciosa, HIV, lupus, infeccioso no, o por ejemplo un lupus que puede ser una enfermedad sistémica, un linfoma de Hodgkin que también puede dar trombocitopenia, ¿sí? Eso tiene que haber ausencia. Y el otro criterio que te habla es una médula ósea en la que se observan megacariocitos normales o aumentados. Este es un criterio que es relativo. ¿Por qué? Porque no a todas las trombocitopenias inmunes de entrada le hacemos PAMO, ¿sí? En la mayoría de los hospitales no se le hace PAMO a los PTI, ¿sí? ¿Cómo se reemplaza este criterio? Con la respuesta a la gamma globulina endovenosa, ¿sí? Si el paciente tiene respuesta a la gamma globulina endovenosa, si no le realizamos PAMO, confirmamos el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuándo le hacemos la PAMO? Porque esto es algo, la discusión eterna. ¿La PAMO cuándo se hace? Cuando vos tenés dudas de si esto es una PTI, estrictamente PTI, solo PTI, o si tenés alguna otra enfermedad hematológica de la médula ósea que vos tengas que descartar, ¿sí? ¿Está? Sí, o cuando le vas a poner corticoides, ¿está? Para que lo que haces en realidad es constatar el estado de la médula ósea previo a la indicación de corticoides. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una enfermedad clonal como una leucemia, por ejemplo, el uso de corticoides borra de la médula ósea toda esa evidencia enfermera, ¿está? Esa es la indicación y eso es por qué se hace la PAMO en la trombocitopenia. Y la trombocitopenia inmune secundaria es menos de 100.000 plaquetas asociado a alguna enfermedad de base, lupus, HIV, inmunodeficiencia, ¿sí? ¿Está? O infecciones. Y siempre se denomina PTI secundaria A, ¿sí? Que tiene PTI secundaria a lupus, PTI secundaria a inmunodeficiencia como un variable, ¿sí? Bien, entonces ustedes van a estar en la guardia, les va a llegar un paciente con una trombocitopenia inmune y primero entonces no va a venir por una trombocitopenia inmune, va a venir porque tiene sangrado, hematomas, petequias o quichiborragia o epital. Entonces, ¿qué le van a hacer? Le van a hacer la anamnesis. ¿Qué le van a preguntar a la mamá? Obviamente le preguntan todos los antecedentes personales familiares y además algunas preguntas que tienen que hacer hincapié, ¿sí? Antecedente de vacunación en las 4 a 6 semanas previas, 2 a 4 semanas previas, o infecciones en las 4 a 6 semanas previas, ¿sí? Infecciones virales. Si toma medicación, acuérdense que hay algunos fármacos que pueden producir trombocitopenia, entre los más frecuentes que vemos nosotros los anticonvulsivantes, ¿sí? El valproico, por ejemplo, o el levetiracetam también puede producir trombocitopenia.
Si está recibiendo heparina, la heparina en realidad te da como una pseudo trombocitopenia, ¿sí? Y las sulfonamidas también puede dar trombocitopenia. Si tiene síntomas de enfermedad sistémica, perdió peso, tiene fiebre, tiene sudoración profusa, nocturna, pensando en otras patologías que pueden ser una leucemia o un linfoma, ¿sí? Si tiene dolores articulares, pensando en un lupus, si tiene manchitas en la piel, fotofobia y demás, todo pensando en síntomas de enfermedades sistémicas pueden estar asociados, ¿sí? Infecciones recurrentes, ¿sí? O graves, pensando en inmunodeficiencia, ¿está? Todas esas preguntas las tienen que hacer en su anamnesis. Por ahí se me miran como diciendo, una boludez, no, no es una boludez, ¿sí? Así que no me miren así. ¿Está? Entonces, las manifestaciones clínicas. Acá yo le puse este cuadrito que es más o menos que para que tengan idea. Entre 50.000 y 100.000 plaquetas generalmente son asintomáticos y no suelen mostrar sangrado, excepto hematomas, los pueden mostrar con traumatismos un poquito más marcados. Entre 10.000 a 50.000 sí podemos ver hematomas espontáneos, puede haber menorragia en adolescentes, puede haber tintiborragia, puede haber epistaxis, ¿sí? Ya hay un poquito más de manifestaciones. Y menos de 10.000 plaquetas ya tenemos sangrados más severos, sangrados mucosos, hematomas extensos, puede haber hemorragia digestiva y tiene un riesgo de sangrado espontáneo del sistema nervioso, ¿sí? Generalmente lo que decimos es que la PTI recién diagnosticada, menos del 1% tiene, tiene sangrado del sistema nervioso. Menos del 1%, pero yo no quiero que me toque el 1%, básicamente, ¿sí? ¿Está? Y acá es, ¿qué vamos a pedir? Y esto es un listado en general que yo les puse y después vamos a ir hablando de esto. ¿Sí? Esto es lo que en general se pide, pero hay dos situaciones que hay que contemplar. Una es la situación de cuando ya está el paciente internado en la sala y otra es cuando el paciente llega, por ejemplo, nos están tratando por emergencia, como ve usted, que cuando llega el paciente obviamente lo va a revisar, le va a hacer interrogatorio, y después va a decir, le voy a pedir un laboratorio. Si uno estrictamente dice qué laboratorio tiene que hacer en la emergencia, que ustedes me preguntan a mí, en la emergencia vos te llega el paciente, no sabes qué recuento plaquetario tiene. Le tenés que sacar un hemograma y un coagulograma para evaluar cuál es la causa de su trastorno de coagulación o su sangrado. ¿Sí? Entonces acá, las plaquetas, el hemograma y el coagulograma. Estrictamente con esos dos en la emergencia estamos bien. Pero como siempre son pacientes pequeños, porque más frecuente es entre 1 año y 2 años, ¿sí? Como siempre tienen más o menos esa edad, mi recomendación es sacar el hemograma y coagulograma y guardar el tubo para el resto, los tubos de suero para el resto, ¿sí? Ya, pues también tenemos que pensar en la salud pública que tenemos, ¿sí? Y que tampoco tenemos tantos recursos como para pedir. Excepto que vos le veas otra cosa al examen físico, te le palpaste el hígado y el vaso, ya no pensás en una, ¿sí? Estamos pensando en que el examen físico aporta mucho, ¿sí? Acuérdense que la PTI viene, es un nene que está bastante bien clínicamente, que tiene solo sangrados o hematomas y petequias. No tiene adenopatías, no tiene pérdida de peso, no tiene vaso, no tiene hígado, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir en mente, tener en mente para el estudio de la trombocitopenia inmune? Un hemograma completo con coágulo, un prótesis de sangre periférica, ¿para qué? Para ver cómo están que hay células de leucemia, si ven blastos o no ven blastos, ¿sí? Un coagulograma completo con TP y KPTT, una prueba de PUMS directa. Esto siempre pedimos, pero es más pensando cuando tenemos, por ejemplo, otra patología que se llama síndrome de Evans, que puede venir acompañada de trombocitopenia, pero ahí tendríamos una anemia hemolítica, ¿sí? Pero siempre lo pedimos también. Dosaje de inmunoglobulina, ¿por qué? Uno, porque el tratamiento de la trombocitopenia inmune es la infusión de gamma globulina,
¿Y el otro por qué? Porque para detectar inmunodeficiencia, ¿sí? Serologías virales básicas y ampliadas también, para ver si no está cursando alguna infección viral que pueda producir trombocitopenia, CMV, Epstein-Barr, ¿sí? La hepatitis C puede ir en una fase de su evolución de la enfermedad acompañada de trombocitopenia, o sea que también hay que pensarla, ¿sí? Y hay que pedirla, ¿sí? Porque a veces por ahí hepatitis A, B y C no entra en el costo de la PTI, pero sí también tenés que pedirlas, ¿sí? Las químicas con función hepática, renal y del LDH, una orina completa para buscar sangrados, a ver si está sangrando por orina también, por más que la mamá no la vea. El colágenograma de 13,4 y FAN en general es para pacientes más grandes, mayores de 7 años. Las guías te dicen mayores de 10 años. En general nosotros más de 7 años ya le pedimos un colágenograma, ¿sí? Y la punción aspiración de médula ósea, como les dije, es de entrada no se usan las trombocitopenias porque el tratamiento recomendado por las guías siempre es gamma globulina, ¿sí? Se usa cuando se hace la punción, cuando vos vas a indicar corticoides o si te da duda de que el paciente no es una PT, ¿sí? ¿Está? Bien, ¿cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Y acá le puse, por ejemplo, si es trombocitopenia aislada solamente, puede ser un lupus, puede ser un HIV, puede ser un linfoma de Hodgkin o una infección como una mononucleosis infecciosa. Y si está asociada a leucopenia y anemia, ya tenemos que pensar que hay una enfermedad maligna de la médula ósea como una leucemia o una aplasia medular. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Y después tenemos distintas, de acuerdo a la evolución y al pronóstico, vamos a tener que, aparte de ser primaria o secundaria la PTI es de reciente diagnóstico, ¿sí? Que es cuando tiene una revisión completa, que son más de 3 hemogramas con más de 100.000 plaquetas, ¿sí? Antes de los 3 meses del diagnóstico. La PTI persistente, que es entre los 3 meses del diagnóstico y el año del diagnóstico, ¿sí? Y la PTI crónica es que cuando hay recuentos plaquetarios menores a 100.000, luego de los 12 meses del diagnóstico, ¿sí? ¿Están ahí? Bien. Y la PTI recidivante es la PTI que remitió, se mantuvo un tiempo y después vuelve a bajar el recuento plaquetario con necesidad de tratamiento, ¿sí? Esos son los tipos. Para que en un momento se me vino un flash así que le tenía que decir algo. Y antes que se me vaya. El 80% de las trombocitopenias inmunes resuelven a los 6 meses, ¿sí? ¿Está? Yo ahí les puse acá, por cada tipo, le puse que, por ejemplo, las PTI reciente diagnóstico, el 50%, remite el 50% a los 3 meses, de la persistente el 30% y de la crónica el 20%. O sea que más o menos va a haber un 20% al año que no respondió. ¿Sí? Que es más o menos que el 80% a los 6 meses y un 20% que pasa a ser crónico. Eso como para que tengan en mente. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuándo indicamos tratamiento. PTI de reciente diagnóstico. Espera que me quedo callada porque me vienen flashes, así que no sé si dije, no sé si tengan. Bien. Usted viene a su paciente, lo internaron, le vino plaquetas bajas, primer episodio, ¿sí? Todo paciente con menos de 20.000 plaquetas se tiene que tratar, ¿sí? Sí o sí se indica tratamiento. Con hemorragia activa también. Y con factor de riesgo, por ejemplo, uso de antiagregantes plaquetarios 7 a 10 días previos, o de AINES, o sea, bueno, los AINES, si tiene un politraumatismo, si tiene un traumatismo encefalocraneano, si tiene una coagulopatía asociada, ¿sí? Ahí se tiene que tratar, sí o sí. La PTI persistente y crónica, con menos de 20.000 sostenido y alguna hemorragia grave, se trata, ¿sí? Y la PTI crónica, si tiene más de 20.000 plaquetas, se mantiene una conducta expectante, ¿sí? O sea, no hay duda que si tiene menos de 20.000 con algún sangrado, se trata. La única duda, lo único que vamos a tomar conducta expectante es si es una PTI crónica con más de 20.000
sin signos de sangrados activos, que es algo que pasa muy frecuentemente con las PTI crónicas. A veces te vienen con 26.000 plaquetas, pero tiene uno que otro hematoma, y ahí vos tenés que esperar, ¿sí? ¿Está? El tratamiento acá les puse el cuadrito, ¿sí? Idealmente, gamma globulina humana endovenosa, ¿cómo es? Es o una dosis de 0,8 gramos kilo, ¿sí? O 2 dosis de 1 gramo kilo, ¿sí? ¿Cuándo vemos el tiempo de respuesta? Pues por ahí le hacemos y vieron que se me dice, ay, la hago el hemograma, control. No, esperamos. Entre 24 y 48 horas recién empieza a aumentar las plaquetas. Entonces, mínimo 24 horas de que terminó la gama, ¿sí? Ahí le hacemos el control. ¿Cuántos responden? Más o menos el 90-95% tiene buena respuesta. ¿Cuánto dura? Más o menos el tiempo de lo que dura la gamma globulina, entre 21 y 28 días, ¿sí? Si uno quiere hacer las cosas correctas, a la semana le tiene que controlar el hemograma la semana que recibió, porque ahí como que te daría más el pico de las plaquetas, ¿sí? Y después hacer un control semanal, ¿sí? Generalmente nosotros no lo citamos tanto, le damos el alta y lo citamos a las 2 semanas para ver. ¿Por qué? Porque más o menos a la tercera semana, el día 21, empieza a caer, ¿sí? Y ahí está el riesgo de que te vuelva a bajar las plaquetas, o no, ¿sí? Como les dije hoy, hay tanta heterogeneidad que uno no sabe cuál va a responder bien y cuál no va a responder bien, ¿sí? ¿Qué otro tratamiento podemos hacer? Prednisona, corticoides. Y hay dos formas que podemos hacer. El 4x4 que le decimos, que es 4 miligramos kilo por 4 días, con una dosis máxima de 180 miligramos por día, que tarda un poquito más la respuesta, tarda entre 3 a 5 días, responde más o menos un 80%, o le das 1 a 2 miligramos kilo día, generalmente le damos 2 miligramos kilo día, por 2 semanas por día oral, ¿sí? Responde más o menos el 60-80%. Otra opción es el solumedrol, que es la metilprednisolona, que se da 30 miligramos kilo día por 3 días, ¿sí? Y tiene una dosis máxima de 1 gramo dosis, ¿sí? También la respuesta de los corticoides entre los 3 a 5 días, pero recaen rápidamente. La dexametasona menos usada, a 20 a 40 miligramos metro cuadrado día, y una máxima de 40 miligramos día. Yo la verdad nunca usé dexametasona, para esto siempre usamos metilprednisona o metilprednisolona. La gamma globulina anti-D, para los pacientes de RH positivos, se puede usar solamente ahí. La usábamos antes, ahora casi no se usa, ¿sí? 50 a 75 microgramos kilo dosis por vía intravenosa, única dosis, ¿sí? Y lo que sí, esto te producía un descenso de hemoglobina, con lo cual si estaba muy anémico no lo sigue. Acá les quiero decir algunas cosas, y les voy a hablar acá de los efectos adversos. La hemoglobina, acuérdense de los efectos adversos. Durante la reacción de la fiebre, puede aparecer un rash, ¿sí? Posterior a la cefalea, posterior a eso pueden hacer una meningitis aséptica que se manifiesta con vómitos y cefaleas, y eso es un efecto adverso esperable que se trata como con corticoides, con dexametasona, ¿sí? Eso puede ser, pero lo que pasa es que en el contexto de un paciente, supóngale, usted le pasan la gamma globulina al día siguiente o al día y medio de la gamma globulina, el paciente que entró con 5.000 plaquetas empieza con cefalea y con vómito, no podemos asumir es una meningitis aséptica sin hacer una imagen y ver que no esté sangrando en la cabeza, ¿sí? O sea, sépanlo que si tiene su TAC normal no tiene sangrado, si es una meningitis aséptica le podemos poner corticoides, ¿está? Esos son los efectos adversos más frecuentes de la gamma globulina. De los corticoides, ¿sí? Obviamente, ya saben todo, hipertensión, retención hídrica, a largo plazo, ustedes acuérdense que estos pacientes, yo les estoy hablando del tratamiento de nuevo, pero puede ser que se interne un montón de veces o que no responda a la gamma globulina, que reciba 2 dosis de gamma globulina, no responda, le tengamos que hacer la PAMO, le tengamos que poner corticoides. Reciben el 4x4, no anduvo, reciben el solumedrol 1, 2, 3 veces, la inmunosupresión, y lo otro, las cataratas, ¿sí?
Eso hay que tener en cuenta, que hay que hacerle un control oftalmológico, ¿sí? Y la hiperglucemia también. Acuérdense, todos lo conocen a Ramírez Rafael. Él al comienzo se internó un montón de veces y hizo un montón de ciclos de corticoides y de solumedrol, ¿sí? Tal es así que en una de las internaciones llegó a ser hiperglucemia. Entonces, si ustedes me preguntan a mí no me gustan los corticoides, ¿sí? El tema es que la gamma-globulina no es tan de alto costo hoy en día, pero no es fácil de conseguir acá en Corrientes por lo menos, ¿sí? ¿Está? Bueno, y el tratamiento de la PTI persistente, porque eso que les mostré de la PTI de reciente diagnóstico, el tratamiento de la I persistente es el mismo, ¿sí? Es como lo que le venía diciendo. Ramírez Rafael, baja, le pasamos gamma globulina, no responde, le pasamos solumedrol, no responde, le pasamos corticoide y así, ¿sí? Únicamente los receptores de agonistas de la trombopoyetina se dejan para cuando hay sangrados graves, ¿sí? O la esplenectomía también. Pero más que nada, así, los sangrados más severos generalmente se ven en los pacientes de reciente diagnóstico, ¿sí? Y de la PTI crónica tenemos un montón de nuevos tratamientos, ¿sí? Antes del advenimiento de los agonistas de receptores de trombopoyetina, eh, la mayoría se esplenectomizaban, porque no respondían, vivían con gamma globulina, le pasaban con gamma globulina, gamma cada 21 días para ver si le hacías como una dosis supletoria y mejoraban un tiempo, después no mejoraban, vivían con corticoides, con cataratas, ¿sí? Entonces tenían muchos efectos adversos. Hace por lo menos 2012-13 empezaron a hacerse los primeros trabajos con los receptores. El primero que apareció acá en Argentina fue el trombopac, ¿sí? Los trabajos en Argentina se hicieron acá en el Hospital Gutiérrez. ¿Qué es lo que hacen los agonistas receptores de trombopoyetina? Justamente estimulan el receptor de trombopoyetina, lo que hace que se produzca un aumento en la síntesis de plaquetas, ¿sí? Los dos agonistas de trombopoyetina que están aprobados para pediatría son el Trombopac y el Romiflostim. Ahora hay otro agonista receptor de trombopoyetina nuevo que se llama Avatrombopac, que está aprobado en el uso en adultos. Tiene es comprimido también, y tiene algunos beneficios con respecto al Trombopac, que ahora les voy a contar qué pasa con el Trombopac. El Trombopac, me va bajito, bueno, se administra por vía oral, ¿sí? Tenemos una dosis de inicio de acuerdo a la edad. Si tiene entre 1 y 5 años, se da 25 miligramos por día. Si tiene entre 6 y 17, 50 miligramos por día y con una dosis máxima de 75 miligramos. Empezamos a darle el Trombopac. Obviamente, primero le vamos a hacer todo un laboratorio completo, una evaluación oftalmológica, evaluación cardiológica, y a las 2 semanas de que empezamos con el Trombopac vamos a evaluar cómo viene y vamos a ver si hay que readecuar la dosis, ¿sí? Si tiene menos de 50.000, le aumentamos 12,5 miligramos la dosis en menos de 6 años o 25 en mayores de 6 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el Trombopac? El Trombopac tiene que tomarse con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque quela cationes polivalentes. Entonces, 4 horas antes y 2 horas después, tiene que estar en ayuno. Y tiene que evitar tomar con antiácidos, o sea, protectores gástricos, con calcio, o sea, no puede tomar con derivados lácteos, ¿sí? O con suplementos que contengan hierro, magnesio, selenio, zinc y aluminio, ¿sí? Esto es algo que hay que decirle a los padres y hay que recalcarle. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien esté 6 horas sin comer. ¿Me entendés? Para tomar la pastilla tiene que estar 4 antes y 2 después. Entonces, 6 horas sin comer, la verdad, que yo creo que nadie cumple. O sea, y eso es una de las causas de que el tratamiento no responda. ¿Está? El Romiflostin, que para mí es mejor que el Tolopac. No tengo nada con el laboratorio. El Romiflostin es mejor porque se administra por vía subcutánea una vez por semana, ¿sí?
En otros lados se pueden poner ellos mismos el romiflostin o el laboratorio también hay un programa para pacientes que les manda a los enfermeros para que le pongan la medicación, ¿sí? Porque después me decía, ay, tiene que ir una vez a la semana al hospital a ponerse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se inicia? La dosis de inicio es 1 microgramo kilo dosis, ¿sí? Se empieza con eso, con 1 microgramo kilo dosis, hasta un recuento plaquetario mayor a 50.000. Y la máxima dosis es 10 microgramos kilo. Generalmente uno termina con una dosis media de 5 microgramos kilo y lo mantiene, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Con romiflostin suben mucho las plaquetas. Entonces, si vos tenés más de 150.000 plaquetas, tenés que bajar la dosis 1 microgramo kilo. Si tenés más de 250.000, tenés que suspender la medicación hasta que tengas un recuento menor a 150.000 plaquetas, ¿sí? Y generalmente vos podés hacer control semanal hasta que estabilizás y después podés hacer una vez al mes los recuentos plaquetarios. Pues la verdad que con el Remiflozin andamos muy bien. Soy fan de Remiflozin. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de los trombomiméticos? Antes hablaban de que tenían, por ejemplo, de que ambos dos, al principio decían que provocaban un aumento de las fibras de reticulina en la médula ósea. Hoy sabemos que más que nada es el trombopac, ¿sí? Aumenta, el trombopac produce hepatitis y nefrotoxicidad, que creo que no puse, ¿sí? Aumenta la bilirrubina y aumenta las transaminases, el trombopac. El romiflozin, no. Bueno, las cataratas, el fan del romiflozin. El trombopac además provoca cataratas. Si ustedes piensan, un paciente que es PTI crónica, recibió muchísimo corticoide para sostener su patología. Esto aumenta significativamente con el trombopac, ¿sí? Entonces, siempre tenés que hacer un control oftalmológico porque tienen cataratas o incipiente. Ahí nosotros tenemos un paciente que tiene catarata incipiente, creo que es portillo denso, ¿sí? Entonces hay que pedirle y hay que acordarse del efecto adverso, ¿sí? Y obviamente puede tener un aumento de complicaciones trombóticas más marcado en los que tienen predisposición, ¿está? ¿Hasta acá me siguen? El avatrombopag, que es nuevo, que todavía se puede usar de uso compasivo para la pediatría porque no hay ninguna indicación formal. Si ya probaste con todo y no funciona, que puede ser que tengas pacientes que ya probaste todo y no funciona, podés usar de uso compasivo el avatrombopag. ¿Cuál es la diferencia del avatrombopag? Todas las mismas funciones, pero no tenés el tema este de la comida y el ayuno, pues, que es por vía oral también, pero no tenés la interacción con los cationes y demás. Entonces, sería un golazo para pediatría, porque no es fácil dejar a un chico sin comer 6 horas, y encima la pastilla ahora es más chica, pero en su momento, cuando salió la primera pastilla y hacíamos el trabajo de Gutiérrez, eran así las pastillas, hacerle tragar eso. No se podía cortar, nada. Hoy las pastillas son más chiquitas. Bien. Y el otro tratamiento es la esplenectomía, ¿sí? Que actúa por doble mecanismo. ¿Por qué? Porque eliminamos, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Bueno, eliminamos el órgano donde se producen donde se producen los anticuerpos y donde se destruyen las plaquetas, ¿sí? Ese sería el mecanismo de acción de la esplenectomía, ¿sí? En un 70-80% se produce la normalización del recuento plaquetario. ¿Cuál es el mayor riesgo? La infección sistémica fulminante. De elección siempre se hace por vía laparoscópica. Siempre. ¿Lo puse acá? No, no puse. Mirá, me olvidé. Siempre mínimo. Las guías te dicen después de los 10 años, ¿sí? Hacer la esplenectomía. Esperar hasta los 10 años para hacer la esplenectomía. Si es un paciente muy refractario con muchos positivos sin necesitas hacer, puedes esperar después de los 5 años de edad, ¿no? 5 años de edad, ¿sí? Siempre hablar con infectología y hacer la comunicación adecuada para hemófilos, meningo y neumo, ¿sí? Y indicar el antibiótico posterior, que puede ser amoxicado, puede ser penicilina mensual o penicilina vía oral también, ¿sí?
Después lo hablan con él. Pero siempre en la profilaxis posterior porque queda... Antes se usaba mucho, hoy ya está casi en desuso. ¿Por qué? Porque andan con las agonistas de receptor de tromboproteína, andan bien. Antes también era un boom el rituximab. Le ponías a las persistentes, rituximab, y a las crónicas, ¿sí? Que hacen, disminuyen los títulos de anticuerpo por inhibición de la síntesis, que esto también es malo porque no, te quedas con una depresión del linfocito B prolongada, severa, digamos, entonces no está tan bueno. Y la dosis que se usa es 375 miligramos metro cuadrado por semana por 4 semanas. ¿Sí? Ese era el esquema que usábamos un montón. Obviamente nosotros cuando usábamos eso, estoy hablando del año 2012, o sea, 10 millones de años atrás, los teníamos que internar en la terapia, porque en ese momento el rituximab también era nuevo. Ustedes piensan, ¿hace cuántos años fue eso? ¿Hace 12 años? 13 años. Bueno, el rituximab también era nuevo. Entonces tenías que internarlo en la terapia para que te pasen el rituximab. Era toda una complicación. Y no tienen tanto porcentaje tan alto de respuesta. Fíjate, yo te puse 35-40% y las remisiones prolongadas eran 20-25%. O sea, te responde un tiempito y después cae. Y tu paciente te quedaba con muchísimo riesgo de infección. El otro efecto adverso que te puede presentar es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y lo más importante son las reacciones alérgicas durante la infusión, digamos, que pueden ser severas hasta un shock anafiláctico. ¿Sí? Bueno, criterios de respuesta al tratamiento. Remisión completa, hablamos de remisión completa cuando el recuento es mayor o igual a 100.000 por más de 6 semanas de suspendido el tratamiento. Remisión parcial es cuando tenemos entre 30.000 y 100.000 plaquetas, ¿sí? Tras 6 semanas de haber suspendido el tratamiento. Ausencia de respuestas, obviamente, no aumenta el recuento plaquetario. Transitoria es cuando mejora inicialmente y después presenta nuevamente clínica con recuentos menor a 30.000. Y la recaída es recuento menor a 30.000 después de 6 semanas, habiendo obtenido previamente una remisión completa o parcial. Y la PTI refractaria es la que no responde a nada. Y no respondió a ninguno del tratamiento que le hiciste, ni de reciente diagnóstico, ni de crónico, ni de nada. Entonces ahí hay otro capítulo que puedes usar. Acá hay una lista. Ciclofosfamida, satioprina, micofenolato, ciclosporina, vincristina, vimblastina y danazol. Yo nunca usé en los pacientes con PTI que tuve yo así muy refractario, no usé ni ciclofosfamida, ni vincristina, ni vimblastina. Sí usé azatioprina, micofenolato, que son inmunosupresores, ¿no? Y ciclosporina, ¿sí? Eso sí usamos, les cuento. Para que sepan nomás porque no. Y acá tenemos un algoritmo más o menos para que vean de la PTI crónica, ¿sí? Si tiene menos de 20.000 plaquetas y o hemorragia activa y o factores de riesgo, podemos hacer esplenectomía, que es acá lo de la izquierda, ¿no? Esplenectomía, el trombopag, o sea, los agonistas de receptores o el rituximab. Si no responde o tiene recaídas con la respuesta, cambiamos un tratamiento para adoptar las 4 opciones, ¿sí? Y si no responde o con recaída si otra cosa contraria la cosa, vamos acá, que es lo que le dije. La ciclofosfamida, la ceftriaxona, el dofenalato, ¿sí? Si tiene más de 20.000 sin sangrados activos o sangrados cutáneos evolutivos, tomamos conducta expectante. O otra opción que podemos hacer es uso periódico, vieron que le dije, hemoglobina supletoria, ¿sí? Corticoides o anti-D, y si responde, hacemos conducta expectante. Pero bueno, ¿verdad? Tampoco es que hay mucho consenso, puedes tirar para todos lados y ver qué te responde, básicamente. Tratamiento de emergencia, y esto es importante. Puede ser que les pase que venga una PTI con 5.000 plaquetas, con una hemorragia con riesgo de vida, puede ser, o puede ser un sangrado gastrointestinal, un sangrado del sistema nervioso, pero vos tenés que resolverlo rápido. Si el paciente si no se muere. ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Y esto está estipulado ya, porque tenés que tratar de subirle el recuento plaquetario como sea. Entonces, ¿qué haces? Pasás gamma globulina, 1 gramo kilo por 1 o 2 días consecutivos, simultáneamente,
también le pasás metilprednisolona 30 miligramos kilo por 3 días. Simultáneamente le haces transfusión con 0,5 a 1 unidades por metro cuadrado por hora de plaquetas o 2 a 4 unidades por metro cuadrado cada 6 horas. Obviamente ver si podemos hacer control mecánico o quirúrgico en el sitio del sangrado. Y vamos a hacer una esplenectomía de urgencia cuando si hay que hacer un tratamiento quirúrgico de ese sangrado, ¿sí? Y ahí lo que te dicen las guías es que en ese caso lo que se hace es primero la esplenectomía y después se procede al costo, ¿sí? Lo otro que también es una recontra remil ayuda, pero acá no hay porque sí, ese sí sale muy caro, es el factor 7 recombinante activado, ¿sí? Que es en casos refractarios o sangrados muy críticos, ahí sí le pasás factor 7 y concentrar la plaqueta. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el factor 7 para poder funcionar adecuadamente necesita plaqueta, ¿me entendés? Acuérdense de la cascada de coagulación que le dije, que si no tenemos plaqueta no podemos hacer, ¿sí? ¿Está? Esto, acuérdense, que les quede en su cabeza que tienen que poner todo junto, obviamente llamar al hematólogo, pero pedir también el concentrado continuo de plaquetas. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá entendieron? ¿Pregunta? ¿Aprendieron todo ya? ¿El alto o más de 30 acá? Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros generalmente con más de 50.000 plaquetas se puede ir de alta, ¿sí? Cuando nosotros en general, como les dije, necesitamos a las 2 semanas. Si uno es estricto, le podés, al darle el alta, le podrías citar a la semana de que hizo la gamoglobina para ver si respondió parcial o total, parcial o completamente. Y después, sí, yo el primer mes lo cito 2 veces, ¿sí? Porque para ver si a los 21 días no me baja y no necesito otra dosis, después sí la puedes citar una vez, ¿sí?